La comparación del sembrador. En ese día, saliendo Jesús de la casa, fue y se sentó a la orilla del lago. Pero se juntaron alrededor de él tantas personas que prefirió subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas mediante comparaciones. Les decía: el sembrador ha salido a sembrar. Al ir sembrando, unos granos cayeron cerca del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros granos cayeron entre piedras, y como había poca tierra, brotaron pronto. Pero cuando salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros granos cayeron entre espinos. Crecieron los espinos y los ahogaron. Otros finalmente cayeron en buena tierra y produjeron, unos el 100, otros el 60 y los otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que entienda. Los discípulos se le acercaron para preguntarle: ¿por qué les hablas con parábolas? Jesús respondió: porque a ustedes se les ha permitido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque el que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo con parábolas, porque cuando miran no ven, y cuando oyen no escuchan ni entienden. Y se verifica en ellos lo que escribió el profeta Isaías: oirán, pero no entenderán, y por más que miren, no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y taponado sus oídos, con el fin de no ver, ni de oír, ni de comprender con el corazón. No quieren convertirse, ni que yo los salve. Al contrario, dichosos ustedes porque ven y oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos santos ansiaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino, pero no la escucha con atención, viene el malo y le arranca lo que encuentra sembrado en el corazón. Esto es lo sembrado en la orilla del camino. Lo sembrado en tierra pedregosa es la persona que al principio oye la palabra con gusto, pero no tiene raíces y dura poco. Al sobrevenir las pruebas y la persecución por causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. Lo sembrado entre espinos es la persona que oye la palabra, pero las preocupaciones materiales y la ceguera propia de la riqueza ahogan la palabra y no puede producir fruto. Por el contrario, lo sembrado en tierra buena es el hombre que oye la palabra, la medita y produce fruto. El 100, el 60 y el 30 por uno. El trigo y la hierba mala. Les propuso otro ejemplo. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró maleza en medio del trigo. Cuando el trigo estaba echando espigas, apareció la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues viene esta maleza? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que la arranquemos? No, dijo el patrón, no sea que al arrancar la maleza arranquen también el trigo. Dejen crecer juntos el trigo y la maleza. Cuando llegue el momento de la cosecha, yo diré a los segadores: corten primero la maleza y en atados échenla al fuego, y después guarden el trigo en las bodegas. El grano de mostaza. Jesús les propuso otro ejemplo. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Este grano es muy pequeño,
pero cuando crece es la más grande de las plantas del huerto y llega a hacerse arbusto, de modo que las aves del cielo se ponen en sus ramas. Y añadió esta parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que toma una mujer y la mezcla con 3 medidas de harina, hasta que todo fermenta. Todo esto lo dijo Jesús al pueblo en parábolas, y no les hablaba sino en parábolas. Así se cumplía lo que dijo el profeta: hablaré con parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Jesús entonces despidió a todos sus oyentes y se fue a casa, rodeado de sus discípulos. Estos le dijeron: explícanos la parábola de la maleza sembrada en el campo. Jesús les dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La mala hierba es la gente del demonio. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. Así como se recoge la maleza y se quema, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que quiten de su reino todos los escándalos y saquen a los malvados, y los arrojarán en el horno ardiente. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Al mismo tiempo, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. El tesoro, la perla, la red. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder y de tanta alegría vende todo lo que tiene para comprar ese campo. El reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, vende cuanto tiene y la compra. El reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar y recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla. Ahí se sientan, escogen los peces buenos y los echan en canastos y tiran los que no se pueden comer. Así pasará el fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y desesperación. Preguntó Jesús: ¿entendieron bien todas estas cosas? Ellos le respondieron: sí. Entonces Jesús añadió: todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece a un padre de familia que de sus reservas va sacando cosas nuevas y cosas antiguas. Una vez que terminó estos ejemplos, se fue de ahí y al pasar por su tierra de Nazaret se puso a enseñar en la sinagoga, de tal manera que la gente maravillada se preguntaba: ¿de dónde le ha llegado tanta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas viviendo entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? No creían en él, todo lo contrario. Pero Jesús les dijo: a un profeta solo lo desprecian en su tierra y en su familia. Y como no creían en él, hizo ahí pocos milagros. ¿Cómo mataron a Juan Bautista? Por aquel tiempo el rey Herodes tuvo noticias de la fama de Jesús y dijo a sus allegados: es Juan Bautista. Juan ha resucitado de entre los muertos y por eso los poderes milagrosos actúan en él. Hay que decir que Herodes había hecho detener a Juan y cargado de cadenas lo había metido en la cárcel. Pues Herodes había tomado como mujer a Herodías, la mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía: no puedes tenerla como esposa. Herodes hubiera querido matarlo, pero no se atrevía por temor al pueblo que lo consideraba un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes,
la hija de Herodías, salió a bailar en medio de los invitados, y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que le pidiera. La joven, siguiendo el consejo de su madre, le dijo: «Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista». El rey, que se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados, ordenó entregársela, aunque muy a pesar suyo, y mandó a cortar la cabeza de Juan en la cárcel. Enseguida trajeron su cabeza en una bandeja, se la entregaron a la muchacha y ésta se lo llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, llevaron su cuerpo a enterrar y fueron a dar la noticia a Jesús. Primera multiplicación del pan. Entonces Jesús se alejó de ahí en barca a un lugar despoblado para estar solo. Pero la gente, en cuanto lo supo, lo siguió por tierra desde sus pueblos. Jesús, al desembarcar y a ver a tanta gente reunida, tuvo compasión y sanó a los enfermos. Al caer la tarde, sus discípulos se le acercaron para decirle: «Estamos en un lugar despoblado y se hace tarde. Despide a esta gente para que se vaya a las aldeas y se compre algo de comer». Pero Jesús les contestó: «No tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer». Ellos respondieron: «No tenemos aquí más de 5 panes y 2 pescados». Jesús les dijo: «Tráiganlos para acá». Entonces manda sentarse a todos en la hierba. Toma los 5 panes y los 2 pescados, levanta los ojos al cielo, pronuncia la bendición, parte los panes y los entrega a los discípulos para que se los repartan a la gente. Y todos comieron hasta saciarse. Se recogieron 12 canastos llenos de los pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Jesús anda sobre las aguas del lago. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran y fueran a esperarlo al otro lado, mientras él despedía a la muchedumbre. Una vez que los despidió, subió solo a un cerro a orar. Al caer la noche estaba ahí solo. Entretanto, la barca estaba ya muy lejos de tierra, sacudida fuertemente por las olas, porque soplaba viento en contra. De madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua. Al verlo caminar sobre el agua, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!», y llenos de miedo comenzaron a gritar. Jesús les dijo al instante: «Ánimo, no teman, soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y caminaba sobre el agua para llegar a Jesús. Pero al fijarse en la violencia del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «¡Sálvame, Señor!». Al instante Jesús extendió la mano diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste?». Cuando subieron a la barca, cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron delante de él, diciéndole: «Verdaderamente, tú eres Hijo de Dios». Una vez terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret. Al reconocerlo, la gente del lugar divulgó la noticia por toda la región. Le trajeron todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar solamente el fleco de su capa. Todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos.